Un grito más y juro que me volveré loco. Las palabras salieron de la boca de Edward Hawthorne en un susurro incontrolable y ahogado. Estaba sentado en su oficina, ante su escritorio de roble teñido, cubierto de papeles comerciales que le habían parecido un galimatías durante una hora. No veía cifras ni gráficos, solo oía. Oyó un llanto incesante, penetrante y desgarrador que provenía del piso superior. No era solo el llanto de un niño, era un llanto de dolor, de desesperación, un llanto en el que no había ni una sola nota alegre, ni una petición, ni un capricho. Era el sonido de un abismo que se había abierto en su propia casa hace 6 meses y que desde entonces se negaba a cerrarse. Sus hijos lloraban. Ethan y Ellie, gemelos de 5 años que tras la muerte de su madre, su querida Anna, habían olvidado reír e incluso hablar. Solo gritaban o guardaban silencio. No había otra opción. Edward encorvó los hombros, agarrándose las sienes con los dedos. Había construido este imperio financiero desde cero. Había cerrado acuerdos millonarios, doblegado a sus competidores y predicho los movimientos del mercado con una precisión asombrosa. Era el dueño de su universo, pero era completamente impotente ante el dolor de 2 niños pequeños. La puerta del estudio se abrió silenciosamente. La señora Keller, su ama de llaves, estaba allí, una mujer cuyo rostro parecía tallado en piedra y carente por completo de la capacidad de expresar emociones. Pero ahora, incluso ese rostro de piedra estaba teñido de ansiedad. «Señor Hawthorne», dijo con su voz monótona y apagada, «la señorita Albright se va». Edward levantó la cabeza lentamente. La señorita Albright, la séptima niñera en menos de 6 meses. La joven y entusiasta graduada de la escuela de magisterio que le había asegurado hacía una semana que podía encontrar la clave de cualquier niño. Parecía que su manojo de llaves era inútil. Se puso de pie, sintiendo una furia gélida en lugar de sangre corriendo por sus venas. Era la furia de la desesperación, la ira ante su propia impotencia. Salió de la oficina hacia el espacioso recibidor. La señorita Albright ya estaba en la puerta principal, tapizada en cuero grueso con una pequeña maleta. Su rostro, habitualmente sonrosado y alegre, estaba pálido y surcado por las lágrimas, y sus ojos estaban llenos de miedo e indignación. «Señorita Albright», la voz de Edward sonó más aguda de lo que pretendía. La niña se estremeció y se dio la vuelta. «Me voy, señor Hawthorne. No aguanto más. No puedo quedarme aquí ni un minuto más». «Acordamos un mes de prueba», dijo con frialdad. «Solo ha pasado una semana». «Me mentiste. Component placement», gritó con la voz quebrada. «Dijiste que los niños simplemente estaban pasando por un momento difícil. No dijiste que eran monstruos». La palabra monstruos le dio a Edward en el estómago. Se quedó sin palabras por un momento. «No hablan», continuó sollozando la niñera. «No juegan, solo gritan. De la mañana a la noche intenté hablarles, leerles, cantarles. Me ignoran como si no estuviera. Y por la noche, Dios mío, deberías oírlos gritar mientras duermen. Esto no es un hogar, es un manicomio. No me apunté a esto». «Puedo duplicar la tarifa», ofreció Edward automáticamente, aferrándose a la única solución que conocía: el dinero. La niña se rió histéricamente. «Quédate con tu dinero. Ninguna cantidad de dinero vale la pena perder el control. Búscate un exorcista, no una niñera». Con estas palabras, tiró de la pesada puerta hacia sí y salió corriendo a la fría llovizna otoñal. La puerta se cerró de golpe con un golpe ensordecedor que, sin embargo, no pudo ahogar el llanto que seguía llegando desde las escaleras. Edward se quedó paralizado en medio del pasillo. 7. Todos habían dicho lo mismo. Todos habían huido, profiriendo acusaciones de despedida llenas de lástima y horror. Y cada vez que se marchaban, sentía que había fracasado como padre. No podía ayudar a sus hijos. Ni siquiera podía pagar a nadie para que lo hiciera.
La rabia, apaciguada por un momento, regresó con renovada fuerza, apagada, irracional, exigiendo una salida. Tenía que desahogarse con alguien, y entonces su mirada se posó en ella. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Al fondo del pasillo, junto a la mesa del correo, estaba la criada. Maya Williams llevaba meses con ellos, una sombra silenciosa e imperceptible. Nunca levantaba la vista, solo hablaba de negocios y parecía formar parte del interior, como un reloj antiguo o unas cortinas pesadas. Ahora, metódica y tranquilamente, desempolvaba una fotografía con marco de plata. Era de ellos, él, Ana y las gemelas risueñas, una instantánea de otra vida, irrevocablemente desaparecida. Su calma, su serenidad concentrada, en medio de su mundo desmoronado, le parecía el colmo del cinismo. Imaginó que lo había oído todo, que estaba allí, regodeándose, disfrutando de su humillación. Avanzó hacia ella sin sentir la costosa alfombra persa bajo sus pies. Cada paso era pesado, cargado con el peso de su ira. ¿Te gusta el espectáculo? Su voz era baja y venenosa. Maya se sobresaltó y levantó la cabeza. Sus ojos, grandes, de color marrón oscuro, generalmente bajos, se encontraron con su mirada. No había malicia ni curiosidad en ellos, solo una serena sorpresa. No respondió, solo aferró ligeramente el paño de terciopelo para pulir. Su silencio lo enfureció aún más, lo sintió como un desafío, un muro que tenía que derribar. Y otro escapó, ¿oíste? Siguió avanzando, acortando la distancia. Escapó de mis malditos hijos. Es esto lo que todos esperan, ¿verdad? ¿Cuándo me derrumbaré por fin? Aquí parado, desempolvando nuestras fotos felices, esperando a que esta casa se derrumbe. Respóndeme. Ella seguía en silencio, solo que su mirada se volvió más profunda, más seria. Lo miraba no como un sirviente a su amo, sino como un hombre a un hombre que había perdido el control. Y era insoportable. «Te estoy hablando», susurró, inclinándose hacia su rostro. «¿Eres sorda o muda como mis hijos?» Y luego lo hizo. Sin pensarlo, cediendo a un impulso ciego y animal, levantó la mano y la acarició con fuerza en la mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el silencio resonante del pasillo, ensordecedor como un disparo. Fue tan fuerte y extraño que por un instante ahogó incluso el llanto del niño en el piso de arriba. Y entonces se hizo un silencio absoluto y resonante. Incluso los niños guardaron silencio, como si este nuevo y agudo sonido hubiera roto el velo de su dolor. Edward la miró, con la mano ardiendo. Observó la mancha roja que aparecía lentamente en su piel pálida. Esperó cualquier cosa, un grito, lágrimas, un golpe, maldiciones. Se lo merecía todo. Pero Maya Williams no hizo nada de lo que él esperaba. No gritó, no se inmutó, ni una sola lágrima brilló en sus enormes ojos. Simplemente giró la cabeza, lenta, muy lentamente, que se había sacudido por el golpe. No le tocó la mejilla ardiente, lo miró directamente a los ojos y no había miedo ni odio en su mirada. Solo había una tristeza serena e insondable. Y algo más que él no podía comprender. Algo así como compasión. La reacción lo desarmó más que el escándalo más furioso. La ira se evaporó al instante, dejando tras de sí una vergüenza pegajosa y repugnante. Había golpeado a una mujer indefensa e indefensa en su propia casa. En ese momento, la señora Keller salió silenciosamente del pasillo que conducía a la cocina. Se quedó paralizada, sosteniendo un montón de servilletas recién planchadas. Su mirada pasó de la mejilla sonrojada de Maya a la mano congelada de Edward, luego a su rostro. Ni un músculo se movió en su rostro pétreo, pero sus ojos estaban congelados con una fría condena. Lo había visto todo, una testigo silenciosa de su caída.
Maya, como si no hubiera notado la presencia del ama de llaves, bajó la mirada. Dobló con cuidado el mantel de terciopelo y lo colocó sobre la mesa junto a la fotografía. Luego, sin decir palabra, sin dignarse a volver a mirar a Edward, se dio la vuelta y caminó por el pasillo con paso tranquilo y sereno hacia las habitaciones del servicio. Su espalda estaba perfectamente recta. Había una dignidad tan aplastante en cada uno de sus movimientos que Edward quería hundirse en el suelo. Ella se fue. La señora Keller, tras un momento de vacilación, se giró en silencio y desapareció en la cocina. Y Edward estaba solo en el gran salón resonante. El silencio que su acción había roto no duró mucho. Desde arriba volvió a oírse el llanto. Primero un sollozo silencioso e inseguro de uno de los chicos, y luego el otro se unió y pronto su doble dolor volvió a llenar la casa, pero ahora sonaba diferente. Sonaba como un miedo nuevo y fresco. Se quedó allí, inmóvil, mirando su mano, la mano que había gobernado salas de juntas, firmado contratos multimillonarios, abrazado a su esposa. La misma mano que acababa de alzar contra un hombre indefenso. Los llantos de sus hijos ya no lo enojaban. Ahora eran solo el fondo del silencio ensordecedor de su alma, donde se abría la fea y fresca herida de la vergüenza. Estaba destrozado, y en ese momento supo que había tocado fondo. Claro que no vendrá a trabajar mañana, empacará sus cosas y se irá, como todos, y tendrá razón. Nadie lo toleraría, nadie se quedaría. Caminó lentamente hacia las escaleras que conducían a sus hijos. Cada paso le dolía. ¿Por qué no había gritado? ¿Por qué no le había devuelto la bofetada? ¿Por qué lo había mirado así? Y la pregunta principal, la más dolorosa que ahora le taladraba la cabeza, ¿por qué no había cerrado la puerta de golpe al salir? La noche fue una tortura. Edward apenas durmió, entrando y saliendo de un sueño inquieto, atormentado por la imagen de la mirada serena y triste de Maya. Repasaba mentalmente la escena del pasillo una y otra vez, y cada vez una oleada de vergüenza lo invadía con renovada fuerza. Esperaba el amanecer con el mismo temor con el que un condenado a muerte espera al verdugo. Estaba seguro de que la mañana le traería la noticia de la partida de Maya y finalmente lo confirmaría como un monstruo. Al bajar las escaleras, encontró la casa inusualmente silenciosa. En el comedor, su desayuno estaba sobre la mesa, cubierto con una tapa de plata y un periódico nuevo. La señora Keller, al salir de la cocina, le saludó con la misma fría reserva del día anterior. «Buenos días, señor Hawthorne», dijo con voz plana y sin emoción. ¿Ella se fue?», preguntó Edward, sin atreverse a levantar la vista hacia el ama de llaves. «¿Quién, señor?». Había un ligero toque de veneno en su pregunta. Maya Williams». La señorita Williams se presentó a trabajar a las 7 de la mañana como estaba previsto, dijo secamente la señora Keller, y sin esperar respuesta regresó a la cocina. Edward se quedó paralizado, giró la cabeza lentamente y la vio. Maya estaba al fondo del pasillo, desempolvando metódica y silenciosamente el marco de uno de los cuadros. Trabajaba como si nada hubiera pasado. Vestía el mismo uniforme sencillo, con el pelo recogido con cuidado. No se giró, no dio señales de percatarse de su presencia. Fue aún más desconcertante que su silencio de ayer. Había esperado cualquier cosa, una exigencia de pago, una pelea, una queja de la señora Keller, pero ella simplemente volvió a su trabajo, como si la bofetada hubiera sido un incidente menor y molesto que no mereciera su atención. Edward se sintió no solo culpable, sino insignificante. Quiso acercarse a ella, decirle algo, disculparse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Siento haberte golpeado? Cualquier palabra parecía falsa y patética contra su silenciosa dignidad. No probó su desayuno. En cambio, subió a su oficina, donde pudo ver las cámaras de vigilancia que habían instalado en toda la casa desde la muerte de su esposa.
En una pantalla vio el cuarto de juegos de los niños. Allí, entre los bloques y peluches dispersos, Ethan y Ellie estaban sentados en el suelo. No jugaban. Simplemente estaban acurrucados, mirándose fijamente. Desde la muerte de su madre, su mundo se había reducido a una isla tranquila y llena de miedo para los dos. Pronto se abrió la puerta del cuarto de juegos. Maya entró. A Edward se le encogió el corazón. Intentaría hablarles, animarlos a jugar y volverían a gritar. Pero Maya no se acercó a los niños. Tomó una sillita que estaba contra la pared, la llevó al otro extremo de la habitación, se sentó y sacó algo de tejer y agujas del bolsillo de su delantal. Eso fue todo. Simplemente se sentó y tejió, levantando la vista de vez en cuando y observando con calma a los niños antes de volver a bajar la vista a sus manos. Los gemelos la notaron, se tensaron, se acurrucaron aún más. Ellie, el más asustadizo de los dos, hundió la cara en el hombro de su hermano. Ethan, su pequeño protector, fulminó con la mirada a la nueva mujer en su habitación. Pasó 1 minuto, 5, 10. Maya no se movió. La habitación quedó en silencio, roto solo por el leve tintineo de las agujas de tejer. Poco a poco, la tensión en los hombros de Ethan comenzó a disminuir. Seguía mirando a Maya con recelo, pero su cuerpo se relajó un poco. Edward miró fijamente la pantalla. ¿Qué estaba haciendo? Era una estrategia nueva. ¿Qué intentaba lograr con la inacción? Todas las niñeras anteriores, 6 en los últimos 8 meses, habían intentado derribar las defensas de los niños con juegos ruidosos, dulces y persuasión. Todas habían fracasado. Esta simplemente se quedó allí sentada. Así transcurrió todo el día. Maya hacía sus tareas en silencio. Luego regresó al cuarto de juegos, se sentó en su rincón y tejió. No intentó alimentarlos ni hablarles. A la hora del almuerzo, simplemente trajo una bandeja de comida, la puso en la mesa baja y volvió a sentarse. Los niños no tocaron la comida. Maya no reaccionó de ninguna manera. 1 hora después, también retiró en silencio la bandeja intacta. A medida que avanzaba la noche, la sospecha de Edward empezó a mezclarse con una curiosidad desconcertada. Siguió observando. Ethan y Ellie parecían acostumbrados a su silenciosa presencia. Ya no se acurrucaban tan desesperadamente juntos. Ellie incluso se atrevió a mirar por encima del hombro de su hermano. Seguían sin jugar, pero ya no parecían dos animales acorralados. El ambiente en la habitación había cambiado. Ya no era sofocante. Un grito desgarrador lo despertó en la noche, uno de esos gritos que le helaban la sangre. Las pesadillas se habían convertido casi en una rutina para los niños. Edward saltó de la cama y corrió a la habitación del bebé. Se quedó paralizado en el umbral. Ellie se revolvía en su cuna, gritando y luchando contra horrores invisibles. Ethan estaba sentado en su cuna, petrificado de miedo, mirando en silencio a su hermano, y junto a la cuna de Ellie, en el suelo, estaba Maya. Debió de venir corriendo al primer sonido. No intentó tocar al niño, no intentó despertarlo, simplemente se sentó allí y, muy quedo, casi en un susurro, tarareó una melodía sencilla sin palabras, un sonido bajo, profundo y arrullador. Edward se quedó allí, inmóvil. Observó cómo los movimientos de Ellie se debilitaban. El grito se convirtió en un gemido, luego en un jadeo entrecortado. El niño seguía dormido, pero el terror se disipaba. La melodía de Maya parecía crear un capullo invisible a su alrededor, una barrera protectora que los monstruos de la noche no podían atravesar. Finalmente, Ellie se tranquilizó, hecho un ovillo. Maya continuó tarareando suavemente durante unos minutos. Luego, tras asegurarse de que el niño estuviera profundamente dormido, se levantó lentamente. Solo entonces vio a Edward de pie en la puerta. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No había sorpresa ni reproche en su rostro, solo un cansancio profundo y abrumador. Ella asintió en silencio como diciendo, «Está bien, está dormido», y salió de la habitación en silencio.
dejándolo solo con sus hijos dormidos y la confusión en su alma. Se acercó a la cuna de Ellie y alisó la manta abultada. Luego miró a Ethan. Seguía sentado allí, inmóvil, pero su mirada no estaba en su hermano, sino en la puerta por la que Maya había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, había algo más que miedo en sus ojos. Había sorpresa. De vuelta en su oficina, Edward encendió de nuevo los monitores. La cámara del pasillo mostraba a Maya regresando a su habitación. Rebobinó la grabación del cuarto de juegos horas atrás. La observó sentada, hora tras hora. Su paciencia parecía inhumana. No exigía una disculpa, no exigía nada. Simplemente estaba allí. Y su silenciosa presencia, su atención serena y discreta, no se dirigía a él, el dueño de la casa que la había humillado, sino a las heridas invisibles de sus hijos. No las estaba sanando, sino a la atmósfera de la casa impregnada de dolor y desesperación. Apagó las pantallas, la rabia, la vergüenza, la sospecha. Todas esas emociones turbulentas comenzaron a desvanecerse, dando paso a algo nuevo. No la entendía, no comprendía sus motivos, sus métodos, su extraña y aplastante paciencia, pero por primera vez en meses, una pequeña luz, apenas perceptible, comenzó a brillar en la impenetrable oscuridad del fracaso de su padre. Una luz de esperanza incomprensible, ilógica, pero desesperadamente deseada. La semana se había convertido en un ritual, extraño y casi silencioso. Los días de Edward empezaban y terminaban frente a sus pantallas, observando la guerra silenciosa que Maya Williams libraba contra el silencio de su casa. La había visto sentada durante horas en el suelo del cuarto de juegos, sin acercarse a los niños, pero sin apartar su mirada serena de ellos. Se había convertido en parte de la decoración, como una silla vieja o una alfombra, algo permanente que no exigía atención, pero siempre estaba en su sitio. Las pesadillas de Ellie se volvieron menos frecuentes y cuando ocurrían eran más leves. Maya parecía presentirlas. Dormía en el pequeño cuarto de servicio junto a la habitación de los niños y al primer ruido de problemas allí estaba, tarareando su suave melodía sin palabras que envolvía el terror y lo disolvía antes de que pudiera crecer. Edward dejó de esperar a que ella le explicara o lo engañara. Simplemente observaba, y esta observación se convirtió en su único ancla en el embravecido mar de desesperación. Veía cómo Ethan, su silencioso hijo, paralizado por el miedo eterno, a veces lanzaba miradas cortas, casi imperceptibles, a Maya. No la miraba directamente, sino que la recorría con la mirada, como para comprobar si seguía allí. Y luego llegó una carta. Estaba sobre el correo de la mañana en la bandeja de plata que había dejado la señora Keller. Un sobre grueso de color crema con el escudo de armas de los Hollingsworth, los padres de su difunta esposa. A Edward le dio un vuelco el corazón. No había tenido noticias de ellos en casi 6 meses, desde la última vez que se negó a llevar a sus nietos a visitarlos, alegando su delicado estado. Entró en la oficina, cerró la puerta con llave y abrió el sobre con un abrecartas. Le temblaban ligeramente los dedos. El texto impreso en el costoso papel era frío y despiadado, como la hoja de una guillotina. Eduardo, tras una larga y dolorosa deliberación, hemos llegado a la conclusión de que no podemos seguir con los brazos cruzados mientras destruyen el legado de nuestra hija, sus hijos. Ha transcurrido 1 año desde la tragedia, pero la condición de los niños, según nuestra información, no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado catastróficamente. Su silencio y aislamiento son consecuencia directa de su incapacidad para brindarles la atención, la estabilidad y la ayuda profesional adecuadas. Tu orgullo y terquedad te impiden admitir tu propio fracaso como padre. Te rodeaste de sirvientes incompetentes y aislaste a tus hijos de quienes realmente los aman, de nosotros, sus abuelos.
Por lo tanto, le informamos de nuestra intención. Estamos iniciando el proceso legal para rescindir su patria potestad y otorgarle la custodia total de Ethan y Ellie Hawthorne. Les brindaremos la mejor atención, los mejores especialistas y, lo más importante, el amor del que usted los privó. Nuestro abogado se comunicará con su representante en los próximos días. No intente interferir con nosotros. Por el bien de la memoria de Holly, no aumente su vergüenza. Con el más profundo pesar, George y Eleanor Hollingsworth. Edward leyó la carta varias veces, pero las palabras no cambiaron. La rabia fría se había convertido en un horror gélido. Quitarle a sus hijos, lo único que le quedaba de Holly. Las acusaciones eran como el látigo. Cada palabra golpeaba donde más dolía. Incompetencia, derrota, vergüenza. Arrugó la carta en su puño. No tenían ningún derecho. No habían visto a los niños en meses. ¿De dónde sacaron esa información? ¿De alguna de las niñeras despedidas? ¿O quizás de la señora Keller, que siempre lo miraba con silenciosa desaprobación? Se acercó a la pared de monitores y los encendió. Sus manos se movían automáticamente, buscando refugio en un ritual familiar: la sala de juegos. La luz del sol inundaba la alfombra. Sus hijos estaban sentados en ella. Y Maya. La escena era la misma que ayer y anteayer. Ethan construía una torre de bloques de madera multicolores. Lo hacía con extrema concentración, midiendo cada movimiento. Ellie estaba sentado en un rincón, revisando peluches sin hacer ruido. Maya estaba sentada contra la pared opuesta, junto a la estantería, tejiendo en silencio. El rítmico golpeteo de las agujas era el único sonido en la habitación. Las palabras de la carta lo quemaron por dentro, catastróficamente peor. Tu incapacidad. Miró la pantalla, invadido por la desesperación. Tal vez tenían razón. ¿Qué podía ofrecerles? 2 niños silenciosos y traumatizados, y una criada que simplemente se sentaba en el suelo a tejer. Cualquier tribunal se reiría de él. Sus millones, su influencia, todo era impotente ante el simple hecho de que sus hijos estaban enfermos y él no mejoraba. Miró a Ethan. El chico había colocado el último cubo. La torre era alta e inestable. Se detuvo, admirando su creación. Entonces, su mirada se posó en el único cubo que yacía cerca, pequeño, rojo, como una gota de sangre en la alfombra pálida. Ethan miró el cubo. Luego, despacio, muy despacio, levantó la cabeza y miró a Maya. Ella no había levantado la vista de su labor, pero Edward, pegado a la pantalla, sintió que la atmósfera de la habitación cambiaba. Ella se quedó paralizada. El tejido se detuvo. Pasó un minuto que pareció una eternidad. Ethan la miró fijamente. Luego tomó el cubo rojo, se puso de pie, tambaleándose y arrastrando los pies como si fueran de madera, dio unos pasos hacia ella. No llegó directamente, se detuvo a 1 metro de distancia y entonces ocurrió algo que dejó a Edward sin aliento. Ethan extendió la mano y abrió la palma. Sobre ella había un cubo rojo. No fue una petición, no fue una pregunta, fue una ofrenda, un regalo. Maya no se movió, no corrió hacia él, no habló, no sonrió, simplemente lo miró. Sus miradas se cruzaron, la mirada de una niña asustada y la mirada de una mujer que había conocido la profundidad de la paciencia. Dejó su labor de punto muy despacio, para no asustar a ese momento frágil e ingrávido. Extendió la mano con la misma lentitud, pero no tomó el cubo. Simplemente mantuvo la palma abierta bajo la de él. Ethan miró su mano y luego su rostro. Aflojó los dedos. El cubo cayó en su palma con un suave golpe. El niño apartó la mano de inmediato. Se dio la vuelta y sin mirar atrás regresó rápidamente a su lugar en las ruinas de la torre. Volvió a convertirse en una estatua inmóvil, sumido en su propio mundo, como si nada hubiera pasado. Pero sucedió. Maya se quedó mirando el cubo rojo en su mano durante unos segundos más.
Luego apretó los dedos como si escondiera su mayor tesoro. Se llevó el puño al pecho y cerró los ojos un instante. Al abrirlos, dejó el cubo en el suelo junto a ella con calma y retomó su labor. Pero Edward notó que le temblaban ligeramente las manos. Se alejó tambaleándose de los monitores y se desplomó en una silla. Respirando con dificultad y entrecortadamente, miró la carta arrugada en su mano y luego volvió a la pantalla, donde Maya seguía tejiendo con un pequeño cubo rojo a su lado. El primer avance, el primer contacto no verbal, el primer gesto de Ethan hacia otra persona en un año, no hacia su padre, no hacia su hermano, hacia ella. Los Hollingsworth, con sus amenazas, abogados y arrepentimientos, parecían ahora lejanos, de otro mundo. Solo veían fracaso. Y él, en ese preciso instante, había presenciado un milagro. Pequeño, silencioso, casi imperceptible, pero no por ello menos significativo. Esta mujer, Maya, a quien había golpeado, de quien había desconfiado, a quien había espiado, había hecho lo imposible. No había curado, no había educado, no había presionado, simplemente había estado allí. Y su presencia, su aceptación silenciosa, había abierto una brecha en el muro que ni el amor de un padre ni los mejores médicos habían podido superar. Por primera vez en ese año interminable, Edward sintió algo más que vergüenza o rabia. Reconsideró su actitud hacia ella, no por curiosidad ni sospecha, sino por un profundo respeto, asombrado. No era solo una criada, era más, alguien. Enderezó la hoja arrugada. Las amenazas ya no lo paralizaban de terror, evocaban una ira fría y calculadora. Esta iba a ser una pelea seria, pero ahora sabía que tenía un arma, no dinero, no abogados. Tenía pruebas vivientes, palpitantes y frágiles que acababan de entregarle el bloque rojo a la mujer en el suelo de la sala de juegos. Y se dio cuenta de que ya no podía ser un simple espectador tras una pantalla. Tenía que actuar, tenía que bajar del Olimpo y hablar con ella. No como un amo a un sirviente, sino como un aliado. Edward Hawthorne se puso de pie. En una mano sostenía la carta, llena de odio y amenaza de destrucción. En la otra, en su mente, sostenía la imagen del pequeño cubo rojo, símbolo de la esperanza imposible. Y con eso salió de la oficina. La encontró en la cocina tarde esa noche. Estaba sentada a la sencilla mesa de pino reservada para el servicio, pelando patatas, monótona y atentamente. La señora Keller ya se había retirado a su habitación y la casa estaba sumida en un silencio que Edward encontró tan opresivo como el llanto de un niño. En su mano aún aferraba la carta de los Hollingsworth, que en las últimas horas se había convertido en parte de él. Maya levantó la vista al verlo entrar. No había miedo ni sorpresa en su mirada, solo una serena expectación. Dejó el cuchillo y la papa y se limpió las manos en el delantal. «Señor Hawthorne». Su voz, serena y tranquila, atravesó la atención de Edward. Se acercó a la mesa y se detuvo frente a ella. Le pareció que la distancia de unos pocos pasos entre ellos era un abismo insalvable. Todas las frases ensayadas, todas las fórmulas imperiosas y formales volaron de su cabeza. Solo quedó un vacío resonante y una vergüenza pegajosa, caliente y pegajosa. «Yo», empezó y su voz lo delató, se aclaró la garganta. «Vine». Guardó silencio, mirando sus manos, que yacían tranquilamente sobre la mesa. Las mismas manos que habían tejido el silencio arrullador en la habitación de los niños. Las mismas manos que habían aceptado el preciado cubo rojo de manos de su hijo. Y la misma mejilla, donde hacía unos días aún quedaba una marca roja de su palma. «Quiero disculparme». Las palabras salieron con dificultad, ásperas y torpes como piedras. «Por ese día, por mis acciones, no hay excusa. Me comporté de forma inexcusable». Esperaba cualquier cosa: reproches, lágrimas, frío desprecio, una exigencia de despido con indemnización.
Pero Maya simplemente lo miró y en el fondo de sus ojos oscuros él no vio más que cansancio. «Acepto sus disculpas, señor Hawthorne», dijo en voz baja. Eso fue todo. No añadió «no pasa nada» ni «entiendo», simplemente lo afirmó, dando por terminado el tema. Eso fue más desarmante que cualquier escándalo. Edward tragó saliva. Esta parte de la conversación, la más difícil que había creído, había resultado ser la más fácil. Pero ahora había algo más importante. Dejó la carta arrugada sobre la mesa. «¿Quién es de los padres de mi difunta esposa?», dijo. «Creen que soy un mal padre, que no puedo con esto. Quieren quitarme a Ethan y a Ellie. Me están demandando». Maya miró lentamente la carta, pero no la tocó. Su rostro permaneció impasible, pero Edward notó cómo sus hombros se tensaban. «Lamento mucho escuchar eso», dijo. «¿Una lástima?», sonrió con tristeza. «Yo también. Tienen razón en una cosa. No podía con todo. Todas esas niñeras, médicos, especialistas, nadie podía hacer nada. Y entonces llegaste tú. Y hoy Ethan te dio el cubo». «Lo vi». La miró a quemarropa, exigiéndole una respuesta. «Dime, Maya, ¿cómo? ¿Cuál es tu método? ¿Qué libro leíste? ¿Qué curso tomaste?» Pagué a los mejores médicos del país y el gran avance lo logró una criada a la que le pago una miseria y a la que golpeé. Explícamelo. Estaba deseando saber de alguna técnica novedosa, algún truco secreto, algo que pudiera estudiar, comprar y usar, pero su respuesta fue extrañamente simple. «No tengo método, señor Hawthorne». Volvió a coger el cuchillo y la patata, no para trabajar, sino para mantener las manos ocupadas. «Y no he leído ningún libro especial. Los niños que han pasado por cosas así son como animalitos asustados. Si intentas sacarlos de sus madrigueras a la fuerza, solo se enterrarán más o morderán». Hablaba lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, como si tradujera un lenguaje interno muy personal. «Solo puedes sentarte junto a su agujero. No hagas ruido, no exijas atención, no intentes alimentarlos ni acariciarlos. Simplemente quédate ahí, respira el mismo aire que ellos, hazles saber que tu presencia es segura, que no quieres nada de ellos, y entonces, quizás en un día, una semana o un año, los más curiosos o los más desesperados sacarán la nariz. No porque los hayas obligado, sino porque tomaron su propia decisión». Ella lo miró. «El trauma es un ruido ensordecedor en el interior. La sanación no es un ruido más, ni siquiera uno agradable. La sanación es silencio, presencia, seguridad». Simplemente les di silencio. Ethan sintió que podía dar un paso y lo hizo. «No es culpa mía, es su valentía». Edward escuchó y los muros de su mundo de control, poder y acción comenzaron a resquebrajarse. Todo lo que hacía era ruido. Su frustración, su ira, sus intentos de contratar a los mejores, comprar a los mejores, obligar, arreglar, todo era una ráfaga ensordecedora que solo hundía a sus hijos aún más en sus caparazones. Y esta mujer llegó y simplemente se sentó a su lado. «Pero el tribunal», susurró, sintiendo que volvía el pánico. «¿Cómo voy a demostrar esto en el tribunal? ¿Qué les diré? ¿Que mi criada solo se sienta en el suelo a tejer? Se reirán en mi cara. Quieren diplomas, métodos, pruebas». «No necesitas demostrar nada sobre mí», respondió Maya con calma. «Necesitas mostrarles a tus hijos progreso. Puede que sea pequeño, pero ahí está. Un cubo rojo vale más que 100 diplomas». Tenía razón. Había una lógica inquebrantable en sus palabras, sencillas y claras. La miró y por primera vez no vio a una sirvienta, ni a un enigma, sino a una persona. Una persona con una sabiduría profunda y oculta, nacida, como empezó a sospechar, no de los libros, sino del dolor que ella había experimentado. «¿Tienes hijos?», preguntó en voz baja sin saber por qué. Por una fracción de segundo, su rostro tembló. Algo como la sombra del ala de un pájaro que pasaba se deslizó por sus facciones y desapareció.
No tengo hijos ahora, señor Hawthorne, respondió con voz serena, pero con un nuevo tono de acero que impidió que hicieran más preguntas. Se levantó. Debo irme. ¿A dónde? Ya es tarde. Voy a San Judas una vez a la semana. Ayudo allí. Hoy es mi día. Edward frunció el ceño. Le pagaba para que trabajara en su casa y ella dedicaba su tiempo libre a otros trabajos no remunerados. ¿Qué clase de refugio es este? Para adolescentes difíciles, ya estaba en la puerta. Niños abandonados o separados de sus familias. La imagen de sus propios hijos a punto de ser arrebatados lo atravesó como una aguja helada. ¿Y qué haces ahí? Y además, sentada tejiendo. No había sarcasmo en la pregunta, solo curiosidad genuina. A veces, a algunos les funciona, a otros número. Hay una chica ahí, Belle, tiene 15 años, es lista como un demonio y astuta como una navaja. Se ha construido un muro más alto que tus chicos, requiere un enfoque diferente, pero ella también espera su silencio. Es solo que su silencio se ve diferente. Disculpen, debo irme. Ella se fue, dejándolo solo en la cocina, con la cena enfriándose y los pensamientos pululando en su cabeza como una colmena alborotada. Refugio, adolescentes con problemas, Belle, niños abandonados, niños secuestrados. Se paseaba por la cocina y poco a poco el caos en su cabeza empezó a tomar forma. Los Hollingsworth lo acusaban de crear condiciones intolerables para los niños. Los abogados hablaban de su ira, del cambio de niñeras, del retraimiento de los niños. Pintaban una imagen infernal en una lujosa mansión. ¿Y si contrarrestáramos esto con algo completamente diferente? No con una justificación, sino con una acción. No con una defensa, sino con una ofensiva. Pero no en un tribunal, sino en el mundo real. Su mente, acostumbrada a pensar en grande, a construir imperios empresariales y a cerrar acuerdos multimillonarios, se puso en marcha. Vio más allá de su hogar y sus hijos. Vio el problema en su conjunto. Niños como Ethan y Ellie estaban por todas partes. Niños como Belle, del orfanato. Niños que no necesitaban medicamentos ni maestros estrictos. Necesitaban silencio, seguridad, presencia. Necesitaban a Maya. Pero Maya sola no podía ayudar a todos. Carecía de recursos, carecía de él, de su dinero, de su influencia, de su capacidad para construir y organizar. Una idea, deslumbrante por su simplicidad y audacia, nació en su mente. Era arriesgada, loca, pero la única correcta. Era su respuesta a los Hollingsworth, su respuesta al mundo, su manera de expiar su culpa ante sus hijos y ante Maya. La esperó a que regresara. Ya era pasada la medianoche cuando oyó el suave clic de la puerta principal. La encontró en el pasillo. Parecía agotada, con el rostro congelado en el gris sello del dolor ajeno que había absorbido en el refugio. «Señor Hawthorne, ¿les ha pasado algo a los chicos?» Por primera vez, su voz denotaba alarma. «No, están bien. Te esperaba, Maya». Era la primera vez que la llamaba por su nombre sin el formal señora. «Williams», y sonaba como cruzar una línea invisible. «Quiero ofrecerte algo». La condujo a su oficina, el lugar de poder donde tomaba todas las decisiones importantes. Pero hoy no se sentó en su enorme sillón de cuero detrás de su enorme escritorio. Permaneció de pie junto a ella en el centro de la sala en igualdad de condiciones. «Tienes razón, el cubo rojo es más importante que los diplomas. Pero el mundo es diferente. No solo necesito pruebas para el tribunal, necesito una solución, no solo para mis hijos». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Lo que haces, tu método, tu silencio, no debería quedarse en las paredes de la habitación de un niño. Hablaste del orfanato, de la niña bella. ¿Cuántos niños más hay así? ¿Docenas? ¿Cientos? ¿Miles? Niños que fueron descartados porque nadie quería sentarse junto a su agujero. Maya lo miró sin entender a dónde quería llegar. Su rostro reflejaba cautela.
No quiero que trabajes para mí, continuó Edward. Cada palabra salía con esfuerzo mientras rompía la rutina de su vida. Quiero que trabajes conmigo. Él la vio abrirse de par en par. Quiero crear un centro, o una fundación, o una escuela. Todavía no sé cómo llamarlo. Un lugar donde puedan venir niños como Ethan y Ellie, niños como Belle. Un lugar donde puedan tener seguridad y tiempo. Donde personas como tú puedan trabajar con ellos. Personas que entiendan lo que es el verdadero silencio. Lo daré todo. Dinero, contactos, esta casa si la necesito. Construiré el edificio, contrataré abogados, me encargaré de todo el papeleo. Pero necesito el alma de este proyecto. Te necesito, no como empleada doméstica, no como empleada, como socia. Guardó silencio. La oferta flotaba en el aire, enorme, impensable. Le pedía a ella, una mujer sencilla, sin educación ni estatus, que compartiera su mundo, sus oportunidades, su futuro. No era solo una decisión de negocios, era un acto de fe desesperada. Maya guardó silencio tanto tiempo que Edward pensó que simplemente se daría la vuelta y se iría, pensando que estaba loco de dolor. Miraba hacia un lado, hacia la ventana oscura que reflejaba la habitación. ¿Por qué?, preguntó finalmente en un susurro. ¿Por qué necesitas esto? Porque pasé un año viendo morir a mis hijos vivos y no pude hacer nada, dijo con brutal honestidad. Porque prefiero construir un mundo nuevo para ellos antes que me los arrebaten en el viejo. Y porque se obligó a mirarla a los ojos. Porque me mostraste que había esperanza y quiero darle esa esperanza a más personas, no solo a mí mismo. Le extendió la mano, no para estrecharla. Fue un gesto de invitación, un gesto de reconocimiento. Maya desvió lentamente la mirada de su mano a su rostro. Buscaba una trampa, un motivo oculto, un interés propio. Pero lo único que vio fue la determinación desesperada y la confusión de un hombre que se había adentrado en un territorio completamente nuevo. Vio a un padre dispuesto a todo por sus hijos. Y ella lentamente, muy lentamente colocó su mano en la de él. Su mano era fresca y sorprendentemente fuerte. «De acuerdo, señor Hawthorne», dijo en voz baja pero firme. «Estoy de acuerdo. Lo intentaremos». En ese momento dejaron de ser amo y sirviente. En el silencio de una casa enorme, en plena noche, nació una frágil e increíble unión. La unión de dos personas de mundos diferentes, unidas por un mismo objetivo: salvar no solo a dos niños, sino la idea misma de sanar. Y aunque les aguardaban juicios, escándalos y una batalla con el mundo entero, ahora ambos sentían que habían dado el primer y más importante paso. Ya no estaban solos en su lucha. Presentaron una demanda, Edward. El señor Henderson, abogado de la familia Hawthorne durante 2 generaciones, sonaba seco y sin vida al teléfono, como si estuviera leyendo un informe meteorológico en lugar de anunciar el comienzo de una guerra. Edward estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando el césped inmaculado del que Maya había quitado algunas hojas de otoño esa mañana. El mundo fuera del cristal parecía tranquilo y ordenado. El mundo dentro de su cabeza acababa de estallar. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque sabía perfectamente la respuesta. «Eso significa que van en serio, todo el paquete. Una demanda para privarte de la patria potestad, una exigencia de transferencia inmediata de la custodia, una orden de restricción temporal para que no tengas contacto con los niños sin supervisión. Te acusan de negligencia, de crear un entorno peligroso para la psique de los niños y...» El abogado hizo una pausa. «De contratar a personal no cualificado y de dudosa reputación para cuidarlos». Edward agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Personal no cualificado. Eso se refería a Maya. «Es mentira. Cada palabra es mentira». «Y en el tribunal, eso se llama la postura del demandante, Edward», corrigió Henderson con cansancio. «Y lo respaldaron con material muy
desagradable, esta mañana salió un artículo en el City Herald. Deberías leerlo, aunque no te lo recomiendo. Pero Edward ya no escuchaba. Colgó de golpe y salió corriendo de la oficina. La señora Keller, paralizada en el pasillo con una bandeja de plata en las manos, lo vio irse con cara de susto. Corrió a la sala, donde los últimos periódicos estaban sobre la mesa de centro. El titular de la primera plana era contundente. Tragedia en Hawthorne House. Millones de huérfanos en manos de un padre afligido o de un traficante frío. El texto estaba escrito con tinta venenosa. Lo tenía todo. Datos distorsionados sobre su biografía, insinuaciones de que nunca amó a su difunta esposa, sino que solo valoraba su fortuna. Hablaba de su carácter cruel y su incapacidad para afrontar el dolor. Y entonces el autor llegó al punto clave. Amaya la llamaban doncella misteriosa, una cura sin diploma que engañó a un padre afligido y obtuvo poder ilimitado sobre sus hijos. El artículo mencionaba sus visitas a un hogar para jóvenes con problemas, lo cual se presentaba como evidencia de sus conexiones con elementos conflictivos. El veneno especial estaba contenido en las líneas que solo podrían haber sido sugeridas por alguien que conociera sus asuntos. Un ex socio de Hawthorne, que prefirió permanecer en el anonimato, expresó su preocupación por el hecho de que Edward, conocido por su antigua perspicacia para los negocios, estuviera ahora dispuesto a invertir millones en un dudoso proyecto benéfico bajo la influencia de su nuevo favorito. Mark. Solo podía ser Mark Spencer, su excompañero, de quien se había separado por ser enemigos. Solo él sabía de su conversación con Maya, del nacimiento de la idea del centro. El propio Edward se lo contó con una franqueza absurda hace un par de días, con la esperanza de recomponer viejos lazos. Y aquí está el resultado: traición servida bajo la salsa de la preocupación. Arrugó el periódico. Maya estaba de pie en la puerta de la sala. No preguntó qué había pasado. Su rostro lo decía todo. «Es por mi culpa», dijo en voz baja. «No se trata de ti, se trata de su dinero y de mi estupidez», espetó. «Quieren quitarme a los niños, Maya. Los Hollingsworth me están demandando». Ella no se inmutó ni jadeó. Simplemente apretó los labios con más fuerza. Su calma lo enfureció y al mismo tiempo lo salvó del pánico. «¿Y qué vamos a hacer, señor Hawthorne?» La miró. «Nosotros». Ella dijo, «Nosotros». En ese momento comprendió que su conversación nocturna no había sido una ilusión. Su colaboración había comenzado, no para construir un centro, sino para proteger lo que ya tenían. «Lucharemos», dijo. «Henderson ya está preparando una contrademanda, pero no es solo un caso judicial. Han iniciado una guerra en la prensa. Tenemos que responder». Esa noche se sentaron en la misma oficina donde él había recibido la llamada fatal. Solo que ahora había un frente invisible entre ellos en la mesa. A un lado estaba Edward, sus contactos, su dinero, su rabia. Al otro estaba Maya, su silencio, su intuición, su conocimiento de los niños. «Mi abogado aconseja». «Zrenia», empezó Edward, con dificultad para encontrar las palabras. «Cree que sería mejor que te fueras mientras dure el juicio. Dicen que tu presencia es su principal baza contra mí, que si desapareces, perderán su argumento principal». No la miró, temeroso de ver dolor o miedo en sus ojos, pero cuando levantó la vista, solo vio serena determinación. ¿Y estás de acuerdo con él?» Ito, «No», dijo con firmeza. «Le dije que eso era imposible. Le dije que no eras persona no cualificada. Eras la única persona que podía ayudar a mis hijos y no te traicionaré para facilitarme las cosas en el tribunal. Somos compañeros, así que vamos a pasar por esto juntos». Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa se dibujó en su rostro. Un leve y apenas perceptible movimiento en las comisuras de sus labios. «Bien, entonces necesitamos un plan. El tribunal no necesita palabras, necesita pruebas. El progreso de Ethan y Ely es nuestra mejor prueba».
En los días siguientes, la casa se convirtió en su cuartel general. Edward rara vez salía de su oficina, hablando constantemente con abogados y relaciones públicas. Maya, por su parte, comenzó a llevar un diario, un registro detallado y meticuloso del día a día de los gemelos. 4 de octubre. Ethan cogió un pincel por primera vez y trazó una línea azul sobre el papel. No me miró, pero dejó el dibujo sobre la mesa después en lugar de arrugarlo como solía hacer. Ellie miró a la señora Keller hoy durante el almuerzo cuando ella le puso el plato delante. Contacto visual directo, unos 3 segundos. No eran simples registros, eran sus informes de batalla. La presión aumentaba. Ahora había reporteros de guardia constantemente frente a la puerta de la casa. Captaban cada coche, cada sombra en la ventana. El teléfono sonaba sin parar. Edward tuvo que cambiar de número. Un día, cuando Maya salía al jardín, uno de los fotógrafos le gritó: «Señorita Williams, ¿es cierto que no tiene hijos? ¿Cómo puede comprender el dolor de una madre que ha perdido a su hija?» Maya se quedó paralizada, como si la hubieran golpeado. Tensó la espalda y hundió los hombros. Edward, observando la escena desde la ventana, la vio llevarse la mano al estómago un instante. El gesto fue tan rápido, casi imperceptible, pero con tanto dolor que lo dejó sin aliento. Ella no dijo nada, solo se giró lentamente y entró en la casa. Esa noche la encontró en la habitación de los niños. Estaba sentada en una silla entre las camas de los niños, con la mirada perdida en la oscuridad. «Maya», Zrenia la llamó en voz baja. «¿Estás bien?» Ella se estremeció como si despertara. «Sí, señor Hawthorne, todo está bien». «No me mientas», dijo con más delicadeza de la que pretendía. «Te vi esta tarde. Ese reportero dijo algo que te hirió». Ella guardó silencio. El silencio en la habitación se volvió denso, pesado. Los únicos sonidos eran las respiraciones regulares de Ethan y Eli. «A veces», dijo finalmente con voz temblorosa, «a veces las palabras son como piedras, pueden golpear una vieja herida que casi has olvidado». No indagó más. Sabía que había tocado un tema muy personal, algo que ella aún no estaba lista para revelar. Pero en ese momento, su deseo de protegerla se volvió casi físico. Ella no era solo su aliada, era una soldado herida en su campo de batalla, y él era responsable de ella. «No te atraparán», prometió, «y no atraparán a los niños, no los dejaré». Se sentó en el borde de la cama de Ethan. En la penumbra, sus rostros apenas se distinguían. Los estatus y los roles habían desaparecido y solo quedaban 2 personas intentando evitar que su pequeño mundo se desmoronara. «Mi excompañero, Mark», dijo Edward, rompiendo el silencio. «Siempre decía que mi mayor debilidad era la confianza, que confiaba demasiado en la gente. Quizás tenía razón. Confié en él y me traicionó. Confié en ti». Él no terminó la frase, pero ella entendió. «¿Tienes miedo de que te traicione también?», preguntó ella sin reproche, con tranquila comprensión. «No», respondió sorprendido de su propia seguridad. «Me da miedo que este mundo, mi mundo, te destruya. Todos estos abogados, periodistas, intrigas, es pura basura. Y tú no estás acostumbrado». «He visto cosas peores, señor Hawthorne», respondió ella. Su voz tenía un tono de acero. «Créame, y no me derrumbaré. Ahora no». Se levantó de la silla, se acercó a la cuna de Ellie y le acomodó la manta. Sus movimientos eran suaves y tiernos. «Los Hollingsworth contratarán mañana a un psicólogo infantil», dijo, cambiando de tema, «para una evaluación independiente. Tenemos que estar preparados». «Aquí estaré», aseguró. «No te dejaré sola con él». «Lo sé», asintió y lo miró. Ya no había la timidez de una sirvienta ni la cautela de una desconocida en su mirada. Había confianza, plena e incondicional. «Podemos con esto, juntos». Cuando ella salió de la habitación, Edward permaneció un buen rato en la oscuridad, escuchando la respiración de sus hijos. La guerra estaba en pleno apogeo. Le quitó fuerza, dinero, nervios, pero también le dio algo invaluable. Los transformó a él y a Maya de jefe
y empleado en verdaderos camaradas. Ella forjó su alianza en el fuego de la hostilidad universal, y con cada día que pasaba, ésta se fortalecía. Y al mirar a sus hijos dormidos, Edward sintió por primera vez en mucho tiempo, no miedo, sino una determinación tenaz y furiosa. Podrían echarle todo su dinero y toda su suciedad, pero él no se retiraría, porque ahora no luchaba solo. El timbre sonó con fuerza, fuera de lugar en el silencio de una casa que apenas comenzaba a recuperar una frágil sensación de paz. La señora Keller, limpiándose las manos en el delantal, fue a abrir. Edward, al bajar las escaleras, se detuvo a mitad de camino al oír voces desconocidas y exigentes. Una pareja de ancianos estaba en la puerta. El hombre, alto y delgado, como un árbol viejo, aferraba su sombrero. Su rostro, surcado por profundas arrugas, mostraba una severa desaprobación. La mujer a su lado era más baja, regordeta, y llevaba un vestido oscuro y severo que parecía demasiado abrigado para el día. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño y los labios apretados en una fina línea. «Estamos aquí para ver a Maya Williams», dijo el hombre en un tono indiscutible. «Somos sus padres». En ese momento, Maya salió de la cocina. Al ver a los invitados, se quedó paralizada y palideció por completo. Se puso tan pálida que las pecas de sus mejillas parecían manchas oscuras. El miedo brilló en sus ojos, que intentó disimular de inmediato. Pero Edward, observando desde arriba, lo notó todo. «Mamá, papá», su voz era tranquila, casi un susurro. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hacemos aquí?», preguntó la madre con una sonrisa amarga, mirando el pasillo con evidente desprecio. «Venimos a ver a dónde te escapaste. Vimos los periódicos, Maya, vimos tu cara junto a la de ese millonario, una vergüenza para toda nuestra familia». «Marta, basta», espetó su marido, aunque no había calidez en su voz. Se giró hacia su hija. «Te llamamos, no respondiste. Decidimos que teníamos que intervenir antes de que arruinaras tu vida por completo y nuestra reputación». Edward bajó las escaleras hasta el final. Su presencia silenció a los tres. «Buenas tardes», dijo con voz serena, mirando a los intrusos. «Soy Edward Hawthorne y ustedes deben ser el señor y la señora Williams. Maya los mencionó». Era mentira. Maya nunca hablaba de sus padres. Ahora entendía por qué. «Así que eres tú», dijo el padre de Maya, mirando fijamente a Edward. «El que metió a nuestra hija en este lío. ¿Para qué la necesitas? ¿Una sirvienta con un pasado dudoso?» Maya se estremeció como si la hubieran golpeado. Edward dio un paso adelante, parándose ligeramente frente a ella, como protegiéndola de miradas hostiles. «Maya no es una sirvienta», dijo con claridad. «Es mi compañera y la persona más respetada de esta casa, y te agradecería mucho que no le hablaras en ese tono. Sobre todo, aquí». «Compañera», Component Placement, se burló la señora Williams. «No me hagas reír, sabemos quién es y lo que ha hecho. Está huyendo de su pasado y tú la estás consintiendo. Cree que los hijos de otros la reemplazarán». «Mamá, por favor, para». La voz de Maya se elevó hasta convertirse en un grito. Había tanto dolor y desesperación en ella que incluso su padre quedó momentáneamente confundido. «No cruzamos el país en coche para callar», espetó. «Vienes con nosotros, a casa. Deja de hacerte el salvador. Se te da fatal. Siempre empeoras las cosas». Edward vio cómo se apagaba el último destello en los ojos de Maya. Esa resiliencia, esa valentía serena que admiraba, se desmoronó ante la embestida de esos dos hombres. Miró a sus padres como un acusado mira a los jueces que ya han dictado sentencia. «No se va a ninguna parte», intervino Edward con voz gélida. «Maya trabaja aquí y se quedará todo el tiempo que le parezca oportuno, y creo que su visita ha terminado. Señora Keller, acompañe a los invitados a la salida». El padre de Maya se puso morado de ira. Abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Edward lo hizo cambiar de opinión. Era evidente que este hombre no se rendiría. La madre dirigió a su hija una última mirada de reproche y decepción y se dio la vuelta para marcharse.
Cuando la puerta se cerró tras ellos, Maya se quedó de pie en medio del pasillo, inmóvil como una estatua. Miró fijamente el espacio vacío donde acababan de estar sus padres. «Maya», llamó Edward con cautela. Ella no respondió. Él se acercó y le tocó el hombro. Ella se estremeció y lentamente giró el rostro hacia él. Estaba completamente vacío, sin expresión alguna, como si alguien hubiera apagado la luz interior. Necesito ir con los niños», susurró, y sin mirarlo subió las escaleras. Sus pasos eran lentos e inseguros, como los de una persona muy mayor. Edward estaba solo. Sentía una rabia tan fuerte que apretaba los puños. Rabia contra esa gente cruel e insensible que se atrevía a entrar en su casa y pisotear a quien había jurado proteger. Pero bajo la rabia se escondía otro sentimiento, un miedo gélido. Temía que la hubieran destrozado, que la Maya que había llegado a conocer se hubiera ido para siempre, dejando solo este cascarón vacío. Durante el resto del día fue una sombra. Cumplió con sus tareas mecánicamente, pero su presencia ya no transmitía calidez. Estaba en la habitación con los gemelos, pero no estaba con ellos. Permanecía en silencio, y su silencio era diferente, no sanador ni tranquilo, sino muerto y apagado. Los niños lo percibieron, se inquietaron, acurrucados en las esquinas de sus camas, mirándola de reojo. Esa noche, al entrar en la habitación de los niños, la encontró sentada en una silla, mirando por la ventana. Ethan y Ellie ya estaban dormidos, pero su sueño era intranquilo. «Maya, háblame», le pidió. Ella no se dio la vuelta. «No tengo nada que decir, señor Hawthorne». No tenían derecho a hablarte así. Ella se encogió de hombros. El movimiento apenas fue perceptible. «Siempre dicen eso, toda mi vida». En ese momento sonó el teléfono de su escritorio. Edward no quería contestar, pero la llamada era insistente. Era su abogado. «Edward, malas noticias», dijo sin preámbulos. «Una niña, Belle, del orfanato, se escapó». El corazón de Edward se hundió. «¿Qué? ¿Cómo?» Esta tarde, un reportero irrumpió en el refugio. Empezó a preguntarle por ti, por Maya, y le puso una grabadora en la cara. Se asustó. El director dice que simplemente salió corriendo por la puerta trasera y desapareció. La policía ya está buscando. Edward cerró los ojos. Otro golpe. Otro frente que se derrumbaba. «Estaré allí pronto», dijo y colgó. Miró a Maya. Ella seguía sentada, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Se acercó a ella. «Maya, algo malo ha pasado. Bella se ha escapado del refugio». Ella giró la cabeza lentamente, su rostro impasible, pero algo se movió en lo más profundo de sus ojos. «Por mi culpa», dijo con voz apagada. «Todo esto es por mi culpa. Los periodistas la atraparon». «No es tu culpa. Es mi guerra. Yo te metí en esto». «No», interrumpió ella, y por primera vez en horas había algo de emoción en su voz, una culpa insondable que lo consumía todo. «Mi padre tiene razón. Lo arruino todo, todo lo que toco». Se levantó y caminó hacia la ventana, abrazándose. Parecía tan frágil que parecía a punto de desmoronarse. Edward se acercó y se paró a su lado. No sabía qué decir. Cualquier palabra parecía vacía y falsa. Simplemente se quedó allí, compartiendo con ella ese silencio opresivo. «Me culpan», dijo de repente, mirando hacia la oscuridad. Su voz era baja, tensa, como si hablara consigo misma. «De la muerte de Leo, de mi hijo». Edward se quedó paralizado. Esperó, temeroso de asustar a aquella revelación que brotaba de entre la espesura del dolor. Tenía 4 años, continuó, con una lágrima rodando lentamente por su mejilla, la primera de ese terrible día. Era igual que Ethan y Ellie, igual de listo. Estábamos en el parque. Me distraje un instante. Corrió tras la pelota hacia la calle. Yo no tuve tiempo. Ella guardó silencio, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Edward le puso la mano suavemente en el hombro. Ella no se apartó.
Mi madre nunca me perdonó. Dijo que era una mala madre, que no lo protegí, y tenía razón. Desde entonces he tenido miedo de encariñarme, miedo de ser responsable de alguien, porque sé que en el momento más importante puedo decepcionarlos, como ahora, con Bella, Ahora todo encajó. Su método discreto, su comprensión del trauma infantil, su desesperado deseo de ayudar y su miedo. Todo nació de su propia tragedia sin sanar. Eso no es cierto, Maya, dijo en voz baja pero con firmeza. No es tu culpa, ni entonces ni ahora. Lo que le pasó a Leo fue una terrible tragedia, un accidente, y lo que le pasó a Belle fue culpa de gente despiadada que haría lo que fuera por un gran titular. Ella meneó la cabeza, sin creerle. Mi madre dice que intento expiar mi culpa metiéndome con los hijos desventurados de otros, que es un pasatiempo malsano. Tu madre se equivoca, dijo Edward, girándola para que lo mirara a los ojos. Tomó sus manos frías entre las suyas. Dice eso porque no puede con su propio dolor. Se desquita contigo y tú no lo compensas. Transformas tu dolor en fuerza. Haces algo que muy poca gente puede hacer. Ayudas a los demás porque sabes cómo es. Ves sus heridas porque tienes las tuyas. Y eso no es una debilidad, Maya. Es un don. Ella lo miró y algo nuevo se formó lentamente en sus ojos llorosos. La desconfianza dio paso a la sorpresa y luego a una tenue esperanza. Él no la compadeció, no la juzgó, la vio a través de ella, con todo su dolor, sus miedos y su culpa, y no le dio la espalda. No vio en ella a una víctima rota, sino a una luchadora igual. Perdí a mi esposa, continuó con la voz quebrada. Y sé lo que es la culpa del superviviente. Cada día me pregunto qué podría haber hecho de otra manera. Cada día me culpo por no haber podido salvarla, pero es un callejón sin salida. Lo único que podemos hacer es seguir adelante, por los que quedaron atrás, por nuestros hijos. Él no soltó sus manos. Vamos a encontrar a Belle, dijo con una confianza inquebrantable. Voy a movilizar a toda la policía de esta ciudad, contratar a los mejores investigadores privados, la recuperaremos y luego ganaremos este juicio y construiremos nuestro centro, no para resarcir los daños, sino para que niños como Ethan, Eli y Belle sepan que hay un lugar donde se les comprende, donde sus heridas pueden sanar. Maya lo escuchó y su respiración se aquietó. La tormenta que la azotaba se apaciguó poco a poco. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué deberíamos hacer ahora mismo? Su corazón se llenó de alivio. Ella no se había rendido. La crisis no la había quebrado, la había endurecido. Estaba lista para luchar. Ahora mismo, dijo, quédate con los chicos. Necesitan tu fuerza silenciosa, aunque tú mismo no lo creas, y yo iré a la policía y al refugio. Te mantendré informado en todo momento. Saldremos de esto juntos. Él le soltó las manos. Ella asintió. La mirada que le dirigió ya no era vacía. Había dolor, pero a través de él surgió una nueva y desesperada determinación. Una determinación de perseverar, no por ella misma, por los niños, por él, por su causa, que se había convertido en algo más que un simple trabajo para ella. Había cobrado sentido. Señor Grayson, me opongo. La abogada de Edward, la señora Davis, habló con firmeza y seguridad, pero el juez Wallace simplemente levantó la mano para pedir silencio. Te rechaza la protesta. El testigo responderá la pregunta. La sala del tribunal estaba fría y desolada. Todas las miradas estaban puestas en Maya, sentada en el estrado de los testigos. Se sentía como un insecto bajo una lupa. Frente a ella, en la mesa de los demandantes, estaban sentados los Hollingsworth, los padres de la difunta esposa de Edward. Sus rostros eran máscaras de justo dolor y acusación. A su lado, su abogado, el señor Grayson, elegante y depredador, disfrutaba del momento. Caminaba lentamente frente a ella, como un zorro acechando a su presa. Sudó. Entonces, señorita Williams, repitió con venenosa cortesía. Le vuelvo a preguntar,
Está diciendo que sin formación médica, pedagógica ni psicológica, usted, una simple criada, es mejor candidata para criar a niños traumatizados que sus propios abuelos. Edward, sentado junto a la señora Davis, apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Cada palabra que Grayson pronunciaba era como un látigo. Estaba humillando a Maya deliberadamente, haciéndola parecer una impostora. No digo que sea la mejor candidata, respondió Maya con calma pero firmeza. Digo que entiendo lo que necesitan. ¿Entiende? Grayson arqueó una ceja teatralmente. Permítame leerle sus calificaciones. Ha trabajado en varios hogares como empleada doméstica, antes como camarera. No tiene formación en atención infantil, no tiene referencias de especialistas. Sus únicos testigos son su empleador, el señor Hawthorne, quien obviamente es parte interesada, y el ama de llaves, la señora Keller. Dígale al tribunal, señoras. Williams, ¿en qué se basa para creer que tiene un conocimiento único del alma de la niña? No lo decidí, solo vi su dolor. Vimos dolor, rió Grayson. Mucha gente ve dolor, médicos, profesores, psicólogos, gente que lleva años estudiando, y tú simplemente lo viste. ¿Y qué hiciste cuando lo viste? Empezaste a realizar, por así decirlo, experimentos con niños. Tu método es la presencia silenciosa. ¿En serio? ¿Te sentaste en una habitación y no dijiste nada? Sí, porque las palabras no siempre curan. A veces solo duelen. ¡Qué interesante! ¿No se debe tu preferencia por el silencio a que a veces te cuesta encontrar las palabras adecuadas? Por ejemplo, al comunicarte con tus padres. Grayson hizo una pausa, dejando que su puya calara. Sabemos que recientemente tuviste una conversación muy desagradable con tu madre. Te acusó de algo, ¿verdad? ¿Acaso intentabas obsesivamente reemplazar tu...? Me opongo. La señora Davis se levantó de un salto. Esto no tiene nada que ver con el asunto. Eso es directamente relevante, su señoría. Serenia Grayson, debemos comprender la naturaleza psicológica de la persona a quien el señor Hawthorne confió sus hijos. Si la señora Williams tiene un profundo conflicto, si proyecta sus propios problemas sin resolver en sus hijos, no solo no está cualificada, sino que es peligrosa. El juez Wallace frunció el ceño mientras miraba a Maya. Señorita Williams. Maya guardó silencio. El recuerdo de la visita de su madre la quemaba. Las palabras de Grayson habían dado en el blanco. Y por último, continuó el abogado al ver su confusión, hablemos de Belle, la adolescente del orfanato que usted tomó a su cuidado. ¿Dónde está ahora, señorita Williams? Maya hizo una mueca. Ella se escapó. Serenia Grayson, se escapó de ti, de la casa del señor Hawthorne, donde supuestamente se sentía tan segura. Se escapó asustada por tus métodos y el ambiente insalubre que creaste. ¿No es esa la mejor prueba de tu incompetencia? No puedes retener a un adolescente con problemas, pero reclamas la custodia de 2 niños huérfanos. Edward no lo soportaba. Quería saltar, gritar que todo era mentira, que Belle se había escapado por culpa de la presión que probablemente los Hollingsworth estaban provocando. Pero la mano de la señora Davis en su brazo era dura como el acero. Ahora no, susurró, no te dejes provocar. Grayson se volvió hacia el jurado y extendió las manos. Damas y caballeros, véanlo ustedes mismos. No tienen a una sanadora ante ustedes. Es una mujer con sus propios y profundos problemas que usa a niños huérfanos para resolver sus propios problemas psicológicos. Es irresponsable. Es cruel. No tengo más preguntas, su señoría. Se sentó irradiando satisfacción. La señora Hollingsworth se secó una lágrima inexistente. Un silencio denso invadió la sala. Parecía que el caso estaba perdido. La señora Davis se inclinó hacia Maya. Maya, todo está bien. Ahora haré algunas preguntas para aclararlo todo. Pero Maya no escuchaba. Miraba al juez,
Al jurado, la cara engreída de Grayson y la tormenta que la había estado azotando en su interior durante los últimos días se apaciguó. En su lugar llegó una claridad fría y resonante. Había sobrevivido a su crisis, había pasado por un infierno y había regresado, y nunca más dejaría que nadie hablara por ella. Su señoría, su voz sonó sorprendentemente alta y clara. Todos en la sala se giraron para mirarla. ¿Puedo hablar? El juez Wallace la miró sorprendido, luego a la señora Davis, quien parecía igualmente asombrada. ¿Desea el testigo hacer una declaración?, preguntó. Sí. La señora Davis quiso objetar, pero al ver la expresión de Maya, cambió de opinión. Le hizo un gesto con la cabeza al juez. «Hábolo, señorita Williams». Maya respiró hondo y enderezó la espalda. Ya no miraba a Grayson, miraba al frente, como si se dirigiera a un interlocutor invisible. «El señor Grayson tiene razón», empezó, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Edward se quedó paralizado. «No soy psicóloga, no soy maestra, soy empleada doméstica, no tengo títulos ni certificados. También tiene razón en que sufro una tragedia personal que afecta mi vida. Solo se equivocó en una cosa. Esa tragedia no es mi debilidad, es mi única cualificación real». Hizo una pausa, se hizo un silencio sepulcral en la habitación. «Hace 5 años tuve un hijo, se llamaba Leo, tenía 4 años, era la luz de mi vida. Un día fuimos a caminar por el parque, estaba jugando junto a un pequeño estanque y yo me distraje solo un minuto. Cuando me di la vuelta, ya no estaba en la superficie. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme, aunque temblaba con sollozos reprimidos. La señora Hollingsworth se quedó paralizada, con el pañuelo flotando a medio camino de su boca. Lo sacaron. Los médicos lucharon por su vida, pero ya era demasiado tarde. Murió. Un accidente, decían todos. Pero para mí no fue un accidente. Fue mi culpa. No lo vigilé. No lo salvé. Ella tomó aire. ¿Sabe qué es el silencio, su señoría? No el silencio cuando todos callan. El silencio que viene después. El silencio en la casa donde ya no se oye la risa de los niños. El silencio en la habitación donde la cuna está vacía. El silencio en tu propia alma donde toda esperanza ha muerto. Después de eso vinieron especialistas, psicólogos, hablaron conmigo, me dieron consejos, me enseñaron a superar el duelo, a dejar ir, a seguir adelante. Dijeron muchas palabras correctas e inteligentes, pero ninguna pudo penetrar ese silencio ensordecedor. Miró a Edward. Él la miró y había tanto dolor y comprensión en sus ojos que ella encontró la fuerza para continuar. ¿Sabes qué me ayudó? Mi vecina, una anciana. No decía ni una palabra. Venía todos los días, se sentaba a mi lado en la cocina y tejía. Durante horas simplemente estaba ahí. Su silenciosa presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra ingeniosa. Decía, «Estoy aquí. No estás sola. Tu dolor es tan grande que las palabras no tienen poder. Y lo entiendo». Y poco a poco, gota a gota, la vida empezó a volver. Ahora se dirigió al jurado. Cuando llegué a casa del señor Hawthorne y vi a Ethan y Ellie, vi el mismo silencio. El silencio en sus ojos. Habían perdido a su madre. Su mundo se había derrumbado. Y todos se quejaban, hablaban, intentaban arreglarlos, pero eso no era lo que necesitaban. Necesitaban a alguien que se sentara a su lado y compartiera su silencio, que alguien les dijera sin palabras, «Estoy aquí, no están solos, no estaba experimentando, les estaba dando lo que una vez me salvó, presencia, comprensión sin palabras». No soy experta en traumas infantiles, soy experta en duelo. Y sé que no se cura con libros, se cura con calidez humana y paciencia. Se quedó en silencio, nadie se movió en la habitación. Incluso Grayson la miró con una expresión extraña y atónita. En cuanto a Bella, continuó Maya en voz más baja, no huyó de mí.
Huyó de la crueldad del mundo, de los titulares que la llamaban la adolescente huérfana con problemas. Huyó porque temía ser traicionada de nuevo, quedar expuesta a la luz pública. No la culpo. Culpo a quienes pisotearían a una niña por el revuelo. Creo que volverá porque sabe que la casa del Señor. Hawthorne la espera, no para juzgarla, sino para aceptarla. Ella volvió a mirar al juez. Eso es todo lo que tengo, señoría. Maya se incorporó. La señora Davis le puso la mano en el hombro y se la apretó con fuerza. Edward sintió que las lágrimas le corrían por la cara y ni siquiera intentó ocultarlas. Nunca había sentido un respeto y una admiración tan abrumadores. Señor Hawthorne, dijo la señora Davis levantándose, llamo a mi cliente como testigo. Edward se levantó y se dirigió al estrado de testigos, donde Maya acababa de irse. Se sentó y miró a los Hollingsworth. Su ex-suegra tenía una expresión confusa, casi asustada. Señor Hawthorne, comenzó la señora Davis, dígale al tribunal cómo eran sus hijos antes de que llegara la señorita Williams. No había ninguno, dijo Edward simplemente. Su voz sonaba áspera por la emoción. Había 2 pequeños fantasmas, 2 cuerpos que se movían por la casa, pero no había vida en ellos. No hablaban, no reían, no lloraban, simplemente existían. Se despertaban por la noche con pesadillas, se estremecían al más mínimo contacto. Contraté a las mejores niñeras, a los mejores especialistas. Vinieron con sus propios métodos, sus propios planes, y todos se fueron porque no pudieron romper el muro de silencio que mis hijos habían construido. ¿Qué cambió con la llegada de la señorita Williams? Todo, dijo Edward. No intentó romper nada, no intentó curarlos, simplemente estaba allí. Se sentó en el suelo de su habitación, leyendo un libro en silencio. Al principio se escondieron de ella, luego la observaron. Y entonces Ethan le dio su juguete favorito, su coche. Fue el primer gesto significativo en meses, el primer paso para salir de su caparazón. Y entonces Ellie emitió un sonido, ni una palabra, solo un sonido, pero para mí fue la música más hermosa del mundo. Miró a Maya, que estaba sentada con la cabeza gacha. El señor Grayson llamó a la señora Williams sirvienta. Sí, técnicamente era cierto, pero en realidad ella me devolvió a mis hijos. Hizo lo que yo, su padre, no pude hacer. Les mostró que el mundo podía ser seguro, que podían volver a confiar, que después de la pérdida más terrible, la vida continúa. Edward se enderezó y su voz se hizo más fuerte. Los demandantes, mis ex-suegros, dicen amar a sus nietos, no me cabe duda. Pero su amor es posesivo. Quieren llevárselos para sanar las heridas de la pérdida de su hija. Los ven como extensiones de Holly. Y Maya los ve como Ethan y Ellie, 2 niños pequeños que necesitan ayuda. Se volvió hacia el juez. Su señoría, no solo defiendo mi derecho a la custodia, defiendo el futuro de mis hijos y el de muchos otros niños. El discurso de Maya me inspiró a hacer realidad nuestra visión compartida. Quisiera anunciar formalmente aquí, en esta sala, que estoy creando una fundación y abriendo un centro para niños traumatizados. Se llamará Centro Hawthorne Williams para la Sanación. El nombre de Maya, pronunciado en voz alta, sonaba a desafío. La colocaba públicamente frente a la ley y la sociedad junto a él. No como una sirvienta, como una compañera igualitaria. Este será un lugar donde los niños recibirán ayuda no con manuales, sino con la llamada del corazón, donde personas como Maya podrán compartir su don único. Queremos crear no un albergue ni un hospital, sino un hogar donde se les trate con silencio, paciencia y aceptación incondicional. En ese preciso instante, la puerta del fondo de la sala se abrió de golpe. Un alguacil estaba en el umbral, intentando contener a alguien. No puedes, hay una reunión aquí. Pero lo apartaron. Una chica despeinada con una chaqueta sucia irrumpió en la habitación. Tenía el pelo enredado, ojeras, pero su mirada estaba llena de desesperada determinación.
Y bella, exclamó Maya, levantándose de un salto del asiento. Todos se giraron. Bell avanzó unos pasos, ignorando las caras de asombro. Miró directamente al juez Wallace. «¡Es todo mentira!», Srenia gritó y su voz resonó por toda la sala. «Lo que dijo ese abogado». Grayson saltó. «Señoría, esto es inaceptable». «¡Silencio!», gritó el juez, golpeando el mazo. Miró a Belle por encima de sus gafas. «Ven aquí, niña». Bella se acercó a la barrera que separaba al público, temblando, pero sin apartar la mirada. «No me escapé por ella», dijo asintiendo hacia Maya. «Me escapé por ellos», señaló con el dedo a los periodistas sentados en los últimos bancos. «Por los periódicos escribieron cosas desagradables sobre mí, que era desagradecida, difícil, que estaba usando al señor Hawthorne, tenía miedo. Siempre me escapo cuando tengo miedo». Ella respiró hondo y miró a Maya con lágrimas brillando en sus ojos. Y ella nunca me dejó. Incluso cuando fui terrible, incluso cuando lo arruiné todo. Ella es la única que siempre regresaba. Todos los demás se fueron, pero ella nunca lo hizo. Prometió que no se iría. Y le creo. Por eso volví. Por favor, no la castiguen por mi culpa. Ella es buena. Es la mejor. Belle se quedó en silencio, sollozando. Maya, olvidándolo todo, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Edward se paró junto a ellos, poniendo su mano sobre el hombro de Belle. En ese momento no eran demandante, demandado y testigo. Eran una familia imperfecta y rota, pero una familia real. El juez Wallace los miró un buen rato, luego a los pálidos Hollingsworth, luego al atónito Grayson. Se quitó las gafas, las limpió y dijo lentamente, golpeando el mazo: «El tribunal anuncia un receso. La decisión se anunciará mañana por la mañana». Pero todos en la sala ya entendían cómo sería.